Sri Lanka, oficialmente la República Democrática Socialista de Sri Lanka, es un país soberano insular ubicado en Asia del Sur, cuya forma de gobierno es la república semipresidencialista. Su territorio está organizado en 9 provincias y 24 distritos. La isla fue conocida en la antigüedad como Lanka, Lankadpa, Simondou, Taprobane, Serendip y Ceylon, llegando a ser denominada popularmente como la Isla de los Mil Nombres. Durante su colonización, la isla tomó el nombre de Ceilán, que se siguió utilizando posteriormente. Su particular forma y su cercanía a la India hicieron que se la llamase la lágrima de la India. Debido a su ubicación en el camino de las principales rutas marítimas, Sri Lanka es un vínculo naval estratégico entre el Asia Occidental y el sudeste asiático, y ha sido un centro de la religión y la cultura budista de la antigüedad. Hoy en día es un país multirreligioso y multiétnico, en el que casi un tercio de la población es seguidor de religiones distintas al budismo, en especial el hinduismo, el cristianismo y el islam. La comunidad cingalesa es la mayoritaria. Los tamals, que se concentran en el norte y el este de la isla, constituyen la minoría étnica más importante. Otras comunidades incluyen los musulmanes árabes, malayos y los bergas. Famosa por la producción y exportación de canela, té, café, caucho y coco, Sri Lanka cuenta con una progresiva y moderna economía industrial y el más alto ingreso per cápita en el Asia meridional. La belleza natural de Sri Lanka en sus bosques tropicales, playas y paisaje, así como su rico patrimonio cultural, la convierten en un destino turístico de fama mundial. Después de más de 2000 años de gobiernos locales por reinos, partes de Sri Lanka fueron colonizadas por Portugal y los Países Bajos a partir del siglo XVI, antes de que el control de todo el país fuera cedido al Imperio Británico en 1815. Durante la Segunda Guerra Mundial, Sri Lanka sirvió como una base importante para las fuerzas aliadas en la lucha contra el Imperio japonés. Un movimiento político nacionalista surgió en el país a principios del siglo XX, con el fin de obtener la independencia política, que fue finalmente concedida por los británicos después de las negociaciones de paz en 1948. La historia de Sri Lanka ha estado marcada durante más de 2 décadas por un conflicto étnico entre el gobierno nacional y el movimiento insurgente de los Tigres de Liberación del Ílam Tamil. A inicios de 2002, los dos bandos en conflicto acordaron un alto al fuego, el cual fue roto en reiteradas oportunidades por ambas partes. A principios de 2009, el gobierno nacional inició una ofensiva contra los Tigres, que duró varios meses y resultó en la aniquilación de la guerrilla y la muerte de sus altos mandos, pero a un altísimo costo de vidas civiles. Historia. Antigüedad y Edad Media. Los habitantes prehistóricos de Sri Lanka fueron los Vedas. Los cingaleses llegaron a la isla en el siglo IV AC, probablemente de la parte norte de la India, y desarrollaron una civilización con ciudades como Anuradhapura y Polonnaruwa. La población tamil de la parte sur de India también llegó a la isla, pero se desconoce la época, el modo y la cantidad. En el siglo XIII, hubo una sociedad tamil en el norte y muchas comunidades pesqueras a lo largo de la costa norte de la isla. Los tamals desarrollaron una cultura y una política distintas a las de los cingaleses. Las relaciones entre estos dos pueblos siempre fueron complejas, entre guerras y ceses del fuego e invasiones en ambos sentidos. El budismo se introdujo en la isla en el siglo III AC. El budismo forjó una nueva civilización en Sri Lanka tras la llegada del Arat Mahinda Cera, hijo del emperador Asoka, quien gobernaba el imperio Magadha en la India. Devanampilla Tissa, el rey en la época de la llegada de Mahinda Cera, abrazó el budismo y facilitó su desarrollo con la construcción de templos a lo largo del país. Los gobernantes del sur de India, mayormente descendientes de los tamals, atacaron Sri Lanka varias veces desde el siglo III AC. Ocasionalmente, esas invasiones daban como resultado la instauración de un gobierno tamil en la parte septentrional de la isla durante algún tiempo. En sentido contrario, varios reyes cingaleses retomaron la capital y replegaron la invasión tamil. Colonización europea.
En el año 1505 se presentó una flota portuguesa bajo las órdenes de Lourenco de Almeida. La capital se fijó luego en Esrijalleguar de Nepura cuando las regiones costeras fueron ocupadas por los portugueses en el siglo XVI. En 1517, otro portugués, Lope Soares de Alvegaria, obtuvo del rey de Cote permiso para fundar una colonia. La dominación de los portugueses fue larga, hasta la llegada en 1602 de la expedición neerlandesa de Joris de Spieljag. Los neerlandeses lograron fundar una colonia en Cotiar, pero fueron expulsados por los portugueses. Una nueva expedición neerlandesa destruyó en 1638 a 1639 los fuertes portugueses al este de la isla y poco a poco fue conquistando todo el territorio. Fueron ocupadas las líneas costeras por parte de estos países, el interior de la isla se mantuvo independiente, con su capital en la ciudad de Kandy. Los británicos también estuvieron interesados en controlar la isla, enviando en 1763 desde Madrás una embajada al rey de Kandy, sin obtener ningún resultado. Luego lo intentaron nuevamente a través de Monroe, quien en 1782 se apoderó de Trincomalee, territorio que poco después fue conquistado por los franceses y restituido a los Países Bajos. En 1795, otra expedición británica, bajo las órdenes de Stewart, llegó de Madrás y volvió a ocupar Trincomalee. Más tarde, hicieron lo mismo con Jaffna, Calpitaya, Nigamuba y Colombo, expulsando de estos territorios a los neerlandeses. Toda la isla fue ocupada por el Imperio Británico en 1796 según las cartas de Kew y se convirtió oficialmente en una colonia en 1802, a través de la Paz de Amiens, adoptando el nombre de Ceilán y anexionándose a la presidencia de Madrás. Entre 1817 y 1848 se produjeron diferentes sublevaciones que fueron severamente reprimidas. La última de ellas, que fue la más sangrienta, estuvo promovida por los budistas enemigos del gobierno de Lord Torrington. Los sublevados fueron aniquilados casi en su totalidad. Independencia. Ceilán adquirió su independencia en 1948. En 1972 cambió su nombre a Sri Lanka y pasó a ser una república, cortando sus últimos lazos con Gran Bretaña. En 1978, la capital legislativa y judicial fue mudada de Colombo a Cote. También se cambió la bandera, acogiendo una representación de las poblaciones minoritarias tamil y musulmana. Las tensiones entre la mayoría cingalesa y la minoría tamil empezaron en 1983, después del asesinato de 13 soldados del ejército de Sri Lanka en Jaffna. Este hecho provocó revueltas en todo el país y la muerte de cientos de tamals en tan solo 3 días, muchos de ellos se convirtieron en refugiados. Decenas de miles de habitantes han muerto en ambos bandos durante la guerra étnica que lleva marcando la historia de este país. Se firmó un alto el fuego en diciembre de 2001. Noruega actúa como mediadora del proceso de paz. La LTTE fue declarada un movimiento terrorista por los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Italia, India y Canadá, dentro de la lucha mundial antiterrorista que se inició en ese año. Esta situación contribuyó a que dicho movimiento haya aceptado un cese el fuego. Los efectos del tsunami de diciembre de 2004 fueron muy severos. Las costas sur y este del país fueron devastadas, decenas de miles de personas fallecieron y un importante número quedó desplazada. El 21 de abril de 2019 sufrió el peor ataque terrorista de su historia, en los cuales perdieron la vida 290 personas en una cadena de atentados en 4 hoteles de lujo y en 3 iglesias. Desde 2021 atraviesa una crisis económica debido a la pandemia, al mal manejo económico del país, que ha causado una crisis de liquidez, una escasez de bienes de consumo y un generalizado sentimiento de malestar. Esta situación desembocó en el asalto al Palacio Presidencial y la dimisión del primer ministro. Gobierno y política. La Constitución de Sri Lanka establece un Estado unitario de régimen democrático, la República Socialista de Sri Lanka. El sistema de gobierno es semipresidencialista. El presidente de la República es también jefe de Estado,
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente del gobierno, y es elegido popularmente por un término de 5 años. En el ejercicio de sus deberes, el presidente rinde cuentas al Parlamento, que es una legislatura unicameral de 225 miembros. El presidente designa su gabinete de ministros entre los diputados elegidos. El primer ministro dirige el partido gobernante en el Parlamento y comparte muchas responsabilidades ejecutivas, principalmente en asuntos domésticos. Al Parlamento le corresponde el poder legislativo. Los diputados son elegidos por sufragio universal. Las elecciones se celebran cada 5 años. La representación parlamentaria está basada en un sistema proporcional por distritos, con una particular regla: el partido que recibe la mayoría de la votación en cada distrito electoral, gana además un escaño extraordinario. El presidente puede convocar, suspender o clausurar una sesión legislativa y disolver el Parlamento en cualquier momento tras su primer año de sesión. El 1 de julio de 1960, el pueblo de Sri Lanka eligió a la primera mujer nombrada primera ministra en el mundo, Sirimavo Bandaranaike. Su hija, Chandrika Kumaratunga, ha servido en varios gobiernos como primera ministra y como presidente entre 1999 y 2005. Sri Lanka ha gozado, junto con India, del periodo más largo de democracia parlamentaria en un país no occidental. La política en Sri Lanka está controlada por coaliciones rivales dirigidas por el Frente Nueva Democracia, una agrupación de izquierda, y por la Alianza de Partidos Unidos por la Libertad, ubicado en el centro-derecha. Existen otros partidos minoritarios, como el Partido Budista, el Partido Socialista y los partidos nacionalistas tamals, que se oponen al separatismo de los Tigres de la Liberación Tamil Eelam, pero demandan autonomía y mayores derechos regionales. Desde 1948, Sri Lanka es miembro de la Organización de Naciones Unidas. También forma parte del Movimiento de Países No Alineados, del Plan Colombo, del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y de la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional. Durante la Guerra Fría, Sri Lanka siguió una política exterior de no alineamiento, acercando sus posiciones a Estados Unidos y a Europa Occidental. Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Sri Lanka, bajo la dirección del Ministerio de Defensa, están compuestas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Desde los años 80, el Ejército ha dirigido la respuesta del gobierno contra los militantes marxistas del JVP y ahora las fuerzas militantes de la agrupación Tigres de la Liberación Tamil Eelam. Sri Lanka recibe ayuda militar considerable de Pakistán, China, los Estados Unidos y el Reino Unido. El ejército de Sri Lanka está organizado en 3 ramas bajo el Ministerio de Defensa: Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas. Desde su independencia, sin embargo, sus misiones primarias han sido medidas antiinsurrectivas, contra los grupos armados dentro del país, sobre todo el LTTE, y en un punto del grupo rebelde, nacionalista y anterior, JVP. Creció de una fuerza ceremonial después de la independencia del Imperio Británico a una fuerza armada sumamente adiestrada y muy motivada. La instrucción y la sofisticación de las fuerzas armadas srilankesas han contribuido a librar duras batallas contra uno de los grupos armados más peligrosos del mundo, los LTTE, que está clasificada como organización terrorista en 32 países aproximadamente. El ejército de Sri Lanka ha tomado parte en muchas guerras a través de su historia, inclusive en la Segunda Guerra de los Bóeres y ambas guerras mundiales. Hoy en día se destacan por haber combatido las guerrillas separatistas del norte, quienes atacaban con las famosas gatas negras, mujeres que realizan ataques suicidas abrazando a sus víctimas antes de detonarse. Organización político-administrativa. Geografía y clima. Sri Lanka, redirige aquí. La isla de Sri Lanka está en el Océano Índico, al suroeste de la bahía de Bengala y al sudeste del mar de Omán. Está separada del subcontinente indio por el Golfo de Mannar y el estrecho de Pouk, a menudo llamado Puente de Adán. Según la mitología hindú, un puente de la tierra al continente indio, conocido como Puente de Rama, fue construido durante el tiempo de Rama por el arquitecto del Vanaranala.
De acuerdo a registros históricos, el paso natural era en la antigüedad un istmo completo, y, por ende, Sri Lanka era una península, pero resultó afectado por una tempestad violenta, probablemente un ciclón, en el año 1480. En la actualidad, está formado por una serie de penínsulas, islas y bancos submarinos de arena y piedra caliza. La anchura del estrecho de Pouk es suficientemente pequeña como para que la costa de Sri Lanka sea visible desde el pueblo indio de Rameswaram, en la isla Pamban, junto a la costa continental india. La isla, con forma de pera, tiene una superficie de 65.610 kilómetros cuadrados, y equivale a algo menos de la superficie de Andalucía, de la provincia de Formosa o del estado de Nuevo León. Consta en su mayor parte de planicies y llanuras costeras, con montañas elevadas solo en la parte del sur central. Entre estas figuran el Pico de Adán y el punto más alto, el monte Pidurutalagala, de 2.524 metros. El río Mahabeli Ganga, el Kalú y otras corrientes de agua drenan la isla y proporcionan agua dulce a las ciudades y la agricultura. Ubicada entre los 5 y 10 grados de latitud norte, su clima es tropical, moderado por vientos del océano, y con una considerable humedad. El rango de temperaturas abarca desde de 15 grados, en Nuwara Eliya, en las tierras altas centrales hasta 32 grados en Trincomalee, en la costa del noreste. La temperatura anual media para el país en total fluctúa entre 28 y 30 grados. Las temperaturas del día y la noche pueden variar de 4 a 7 grados C en enero, el mes más fresco. Muchas personas llevan abrigo y suéteres en las tierras altas y en otras partes. El periodo más caluroso precede a las lluvias monzónicas del verano. La pauta de la lluvia es influida por los vientos de monzón del Océano Índico y la bahía de Bengala, que encuentra las laderas de las tierras altas centrales, ocasionando recios aguaceros en las laderas de montaña y en el sudoeste de la isla. Parte de las laderas de Barlovento recibe hasta 2.500 milímetros de lluvia por mes, pero por el sotavento en el este y el noreste reciben poca lluvia. Ocurren ráfagas periódicas y ciclones tropicales con lluvias y nublados al suroeste, al noreste y partes orientales de la isla. Entre diciembre y marzo, los vientos de monzón que vienen del noreste, traen humedad de la bahía de Bengala. La humedad es típicamente más alta en el suroeste y las regiones montañosas, y depende de las pautas estacionales de la lluvia. En Colombo, por ejemplo, la humedad permanece por encima del 70% durante todo el año, subiendo a casi el 90% durante la época monzónica, en junio. En cambio, Anuradhapura experimenta solo un 60% durante el monzón de marzo, pero sube al 79% durante noviembre y las lluvias de diciembre. En las tierras altas, la humedad de día en Kandy oscila generalmente entre el 70 y 79%. Fauna y flora. Fauna. La fauna de Sri Lanka es de las más variadas del mundo: leopardos, búfalos de agua, monos, elefantes, puercoespines, pangolins, osos negros, ciervos sambar y axis, en los parques nacionales. Ballenas, delfines, peces espada y tortugas en las costas. En las lagunas y manglares encontraremos cocodrilos, salamandras, sapos, varanos de agua y serpientes, como la pitón y la cobra, que ocupan también otros hábitats. Y en el capítulo de aves destacan la garza cenicienta, los cormoranes, ibis, pelícanos, flamencos, etc. y varias especies endémicas como el tordo de Ceilán y el bulbul de orejas amarillas. Sri Lanka es el paraíso de los ornitólogos. Es normal encontrar, a lo largo de las carreteras y en los campos de cultivo, elefantes trabajando en las labores agrícolas y de transporte. Pero en lo que a fauna se refiere, el animal más visible es el mono, ya que vive en los templos y estupas en grandes cantidades, aprovechando la comida que en forma de ofrendas entregan los fieles al templo, ya que consideran a esta especie sagrada y la identifican con el dios hindú Hanuman. El 15% del territorio está dedicado a la protección de la naturaleza y de la vida salvaje, 92 especies de mamíferos, 435 de aves, 107 de peces,
81 de reptiles y 242 de mariposas aproximadamente. Destacan las áreas protegidas del Parque Nacional Bundala, Parque Nacional Udavalabe, Parque Nacional Yala, Parque Nacional de las Llanuras de Hourtan y la Reserva Forestal de Sinaraja declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Flora. Esta bella isla contiene diferentes microclimas, beneficiándose del monzón y de su situación en el globo, del tropical con sus orquídeas y palmeras, al montañoso con sus pinos y cultivos de té. No en vano alberga dos de los árboles considerados, excepcionales, en todo el mundo. Ficus benjamina Kandy. Situado en el Jardín Botánico de Kandy, uno de los más bellos del planeta. Ficus religiosa, árbol Bohu, Anuradhapura. Es un esqueje del árbol bajo el cual Buda alcanzó la iluminación. Es una especie sagrada para el budismo, es famosa por sus jardines botánicos y conocida como la isla de las especias por sus cultivos de clavo de olor, canela, cardamomo, vainilla, etc. También destacan las plantaciones de ciertas especies, como el ébano, la teca y la caoba, que producen algunas de las maderas más apreciadas del mundo. Economía. Economía durante la colonización de los países europeos. Durante los periodos de ocupación y colonialismo por parte de los diferentes países europeos, la frágil y débil economía de la isla permitió la circulación de diferentes monedas extranjeras. Para legalizar dicha práctica, estas piezas eran contramarcadas con diferentes siglas o signos. Cuando la isla fue ocupada por los neerlandeses, en la localidad de Goul se marcaron las monedas dobles y simples tangas portuguesas con el objetivo de elevar su valor por 10 y 5 stuivers respectivamente. También se contramarcaron las monedas persas que había en la isla, permitiendo así su circulación legal. De esta manera el gran abasi de 5 siahi valió 22,5 stuivers, el abasi de 4 siahi, 18 stuivers y el medio abasi, 9 stuivers. Cuando en 1658 los holandeses ocuparon la villa portuguesa de Jaffna, marcaron los dobles y simples tangas con el objetivo de asegurar su circulación. La primera gran contramarca que se utilizó en todo el territorio fue la empleada por la Compañía de las Indias Orientales Neerlandesas hacia los años 1783 a 1808. Además de la sigla V o C, esta contramarca también contenía la letra C, que hacía referencia al nombre de la isla. Existen reales de A8 españoles, taleros de María Teresa y de Austria y 5 francos de Napoleón con esta curiosa marca. Luego de la ocupación neerlandesa, los británicos volvieron a invadir la isla. Se cree que ellos volvieron a contramarcar monedas, pero no existen pruebas de que hayan empleado las mismas marcas que antes. En los siglos XIX y XX, Sri Lanka llegó a ser una economía de plantación, famosa por su producción y exportación de canela, el caucho y té de Ceilán, que se quedó como una marca registrada de la exportación nacional. El desarrollo de puertos modernos bajo el gobierno británico aumentó la importancia estratégica de la isla como centro del comercio. Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla contó con instalaciones militares importantes de las fuerzas aliadas. Sin embargo, la economía de plantaciones agravó la pobreza y la desigualdad económica. Economía desde la independencia. De 1948 a 1977 el socialismo influyó totalmente en las políticas económicas del gobierno. Las plantaciones coloniales fueron desmanteladas, las industrias fueron nacionalizadas y se estableció un Estado benefactor. Mientras el nivel de vida y la capacidad de leer y escribir mejoraron apreciablemente. Pero a pesar de la guerra, el Producto Interior Bruto del país creció casi 5% al año en los últimos 10 años. Las políticas de desarrollo hicieron con que el PIB creciera casi 7% al año entre 2006 y 2008. En 1977, el gobierno de UNP empezó a incorporar la privatización, la desregulación y la promoción de la empresa privada. Mientras la producción y la exportación de té, el caucho, el café, el azúcar y otros bienes agrícolas es todavía importante, la nación se ha movido constantemente hacia una economía industrializada con el desarrollo de alimentos procesados, de los textiles,
las telecomunicaciones y las finanzas. En 1996, las cosechas de plantación representaron solo el 20% de la exportación y han disminuido aún más, a 16,8% en 2005, mientras que los textiles y las prendas de vestir han alcanzado un 63%. El PIB creció en una tasa anual media de 5,5% en los inicios de los años 90, una sequía y el empeoramiento de la situación de seguridad bajaron el crecimiento al 3,8% en 1996. La economía rebotó en 1997 a 2000, con el crecimiento medio de 5,3%. En el año 2001 se vivió la primera contracción económica en la historia del país, como resultado de la escasez del poder adquisitivo, los problemas presupuestarios, el retraso global y la disensión civil continua. Los signos de la recuperación aparecieron después de la tregua de 2002. Las acciones del Colombo Cambian informaron del crecimiento más alto en el mundo para 2003, y hoy Sri Lanka tiene las rentas por habitante más altas en Asia del Sur. En abril de 2004, había una reversión aguda en la política económica después de que el gobierno dirigido por Ranil Wickremesinghe, del Partido Nacional Unido, fuera derrotado por una coalición entre el Partido de la Libertad de Sri Lanka y el Janata Vimukti Peramuna, izquierdista nacionalista, llamando a esta unión la Alianza de la Libertad de Personas. El nuevo gobierno paró la privatización de empresas estatales, reformó el poder del Estado, las utilidades del petróleo y se embarcó en un programa económico de subvención que llamó la Rata Perata. Su tema principal, sostener el SMS rural y suburbano y proteger la economía doméstica de influencias externas, tales como los precios del crudo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero esta política de subvencionar los bienes que requieren el combustible, el fertilizante y el trigo. En 2004 Sri Lanka sola gastó aproximadamente $180 millones en una subvención del combustible, pues la fijación de los precios del combustible había sido una promesa de las elecciones. Para financiar el aumento del déficit presupuestario que surge de una gama de subvenciones y la contratación pública del sector, el gobierno tuvo finalmente que imprimir 65.000 millones o alrededor del 3% de PIB. La política fiscal expansionaria, emparejada con la política monetaria floja, promovió finalmente la inflación hasta el 18% en enero de 2005, tomando por referencia el índice de precios al consumo de Sri Lanka. El ingreso per cápita de Sri Lanka se ha duplicado desde 2005. Durante el mismo periodo, la pobreza se redujo de 15,2% a 7,6%, la tasa de desempleo se redujo de 7,2% a 4,9%, la capitalización bursátil de Colombo Stock Exchange se ha cuadruplicado, más del 90% de los hogares en Sri Lanka están electrificados. El 87,3% de la población tiene acceso a agua potable y el 39% tiene acceso a tuberías de agua. La desigualdad de ingresos también se ha reducido en los últimos años, lo que se indica con un coeficiente de Gini de 0,36 en 2010. Demografía. La mayoría de la población es cingalesa, a la que siguen por importancia los tamals y los árabes. Las lenguas oficiales son el cingalés y el tamil. El inglés es la lengua materna de aproximadamente el 10% de la población y es hablado y entendido ampliamente. Estas tres lenguas son usadas en la educación y la administración. En 1921 la población alcanzaba los 4,5 millones de habitantes, que pasó en 1946 a 6,6 millones y, a finales del siglo XX, a 18,5 millones. Los flujos migratorios se producen fundamentalmente de este a oeste, hacia la ciudad de Colombo, y también existe una importante migración exterior, sobre todo al Reino Unido. Lenguas. Se hablan varios idiomas en Sri Lanka dentro de las familias indoarias, dravidianas y austronesias. Sri Lanka otorga estatus oficial al Sinhala y Tamil. Los idiomas que se hablan en la nación isleña están profundamente influenciados por los diversos idiomas en India, Europa y el sudeste asiático. Los colonos árabes,
portugueses y británicos han influido en el desarrollo de las lenguas modernas en Sri Lanka. Religión. Sri Lanka tiene una población multiétnica y con varias religiones. La división religiosa está constituida por budistas, hinduistas, musulmanes y cristianos. El budismo, principalmente el de la escuela de Theravada, constituye la fe religiosa de cerca del 70% de la población. Según crónicas tradicionales srilankesas, el budismo fue introducido en Sri Lanka en el siglo II AC por el hijo del emperador Asoka, durante el reinado del rey de Vanampiyatissa. En esta época y bajo el patrocinio de este rey srilankés, fue traído a Sri Lanka un vástago del propio árbol de Bodhi, bajo el cual Buda recibiera su iluminación y los primeros monasterios fueron establecidos. El canon de Pali, preservado previamente como una tradición oral, fue escrito por primera vez en srilankés alrededor del año 30 AC. Sri Lanka tiene la historia continua más larga de budismo de entre las naciones budistas predominantes, con el Sangha prácticamente intacto desde su introducción en el siglo II. Durante sus periodos de decadencia, el linaje monacal srilankés fue revivido por el contacto con Tailandia y Birmania. Los periodos de influencia mahayana, así como el descuido oficial bajo el gobierno colonial, han representado grandes desafíos para las instituciones budistas Theravada de Sri Lanka, pero sus resurgimientos continuos, el más reciente en el siglo XIX, han permitido mantener la tradición de Theravada viva por más de 2000 años. El hinduismo, traído a Sri Lanka por inmigrantes o frecuentes invasores del sur de la India, es la segunda religión más importante en Sri Lanka, principalmente de la escuela de Sai Vite, constituyendo un 15% de la población. El Islam fue traído a la isla por comerciantes árabes en el curso de muchas centurias y actualmente sus seguidores se cuentan en un 8%. El cristianismo, introducido en la isla por los colonos europeos en el siglo XVI, ha sido abrazado por un 6% de la población. También hubo una pequeña porción de seguidores de Zoroastro, que llegaron desde la India, los cuales se asentaron en Ceilán durante el periodo del poder británico, pero como resultado de la emigración quedan pocos de ellos, habiendo, sin embargo, jugado un significativo papel en el crecimiento del país. El último ministro de Finanzas de Sri Lanka, Narasimhan Chaksi, fue un parsi. La religión juega una parte importante en la vida y la cultura de los srilankeses. La mayoría budista observa los días de puja una vez por mes, según el calendario lunar. A su vez, los hindúes y los musulmanes observan también sus propios días de fiesta. En Sri Lanka hay muchos templos budistas, mezquitas, templos hindúes e iglesias a través de la isla, especialmente en áreas donde se concentran sus respectivas comunidades. Los budistas están distribuidos en casi toda la isla menos en el norte, mientras que los hindúes están concentrados en el norte, al este y en las tierras altas centrales. Los cristianos, especialmente católicos, están concentrados principalmente en el cinturón costero occidental. Los musulmanes están concentrados en varios grupos a lo largo de la costa y en el interior. Todas las comunidades religiosas están representadas, en forma numerosa, en la provincia occidental y en otros centros urbanos. Deportes. El deporte nacional de Sri Lanka es el voleibol, aunque también es muy popular el cricket. También se practican otros deportes, como el fútbol, los deportes acuáticos, atletismo, rugby y tenis, pero menos que los dos primeros mencionados. La Kid Premier League es la liga de fútbol de Sri Lanka, siendo los principales equipos el Blue Star SC, el Sounders SC y el Negombo Youth SC. La selección nacional no ha conseguido ningún resultado trascendente, siendo su mayor victoria un 7-1 contra Pakistán. En cuanto a los Juegos Olímpicos, el combinado nacional ha obtenido 2 medallas de plata, ambas en atletismo, Duncan Whyte en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y Susantika Jayasinghel en Sydney 2000.